A las 3 de la tarde en punto, mi mundo cambió de repente con un mensaje de la maestra de mi hijo, la señora Harper WYN. El mensaje fue tan repentino y urgente que se me heló la sangre al leerlo. Recoge a Liam inmediatamente. Usa la puerta trasera. No entres. Por un momento, me quedé mirando la pantalla, incapaz de comprender qué podía requerir tal secretismo. Pero entonces mis instintos se apoderaron de mí y salí corriendo de mi oficina, casi derramando mi café medio frío mientras buscaba a tientas las llaves. La escuela siempre había sido el único lugar donde me sentía segura, el único lugar donde mi hijo de 7 años, dulce, con talento artístico, siempre con su cuaderno de dibujo en la mano, estaba a salvo y se sentía comprendido. Por eso, la advertencia de ese mensaje me impactó más que nada en años. De camino a la escuela, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos, intenté llamar a la escuela, intenté llamar a la señora WYN, pero todas las llamadas se cortaban o iban directamente al buzón de voz. Cada intento fallido intensificaba la ansiedad de mi pecho. De repente, me inundaron los recuerdos de Liam tirando de mi manga la semana pasada, su susurro sobre una mujer que lo miraba desde la valla, cómo seguía mirando por encima del hombro incluso después de que nos alejáramos, y cómo me había convencido de que no era nada grave porque no quería asustarlo ni asustarme a mí misma. Pero en el momento en que entré en el aparcamiento trasero, toda esa negación se hizo añicos. La zona, normalmente bulliciosa, estaba inquietantemente silenciosa, y antes incluso de poder bajar del coche, vi a una mujer que no reconocí entrar por la puerta lateral. Iba de la mano de un niño pequeño que llevaba la chaqueta azul de mi hijo con el parche del cohete y su mochila roja con la pequeña mancha de pintura en la cremallera. Se me cortó la respiración. Sentí la cara helada. Solo una verdad resonaba en mi cabeza: si la chaqueta y la mochila de Liam estaban con ella, ¿dónde estaba mi hijo? Abrí la puerta del coche de golpe, lista para correr hacia ella, pero la mujer se giró, me miró a los ojos y sonrió con una calma que me pareció extraña, casi gélida. Luego cogió la mochila como si sostuviera algo completamente normal, no algo que no tuviera permitido tocar. Cuando grité que la chaqueta era de mi hijo, inclinó la cabeza y dijo que debía estar equivocada. Su tono era demasiado suave, demasiado tranquilo. Entonces vibró otro mensaje en mi teléfono, aún más nítido que el primero: quédate en el coche. No te acerques. La advertencia de la señora WYN me impactó como un rayo, pero mi instinto maternal no me permitía quedarme quieta mientras una desconocida se alejaba con un niño que se parecía a Liam. Me acerqué, alzando la voz, y le exigí que dejara que el niño se diera la vuelta, pero ella lo sujetó con más fuerza, atrayéndolo hacia sí protectoramente como si yo fuera la amenaza. El miedo y la rabia me invadieron mientras llamaba a mi hermano, Nolan, quien respondió de inmediato con calma y urgencia, diciéndome que vigilara a la mujer y no la dejara salir. Amenacé con llamar a la policía, levanté el teléfono para grabarla y, por primera vez, su máscara se derrumbó, su sonrisa reemplazada por una expresión fría y calculadora. Intentó arrear al niño hacia un coche aparcado, y la atmósfera opresiva a nuestro alrededor se intensificó aún más. Pero entonces, detrás de mí, la puerta trasera de la escuela se entreabrió y la señora WYN susurró con urgencia: Jenny, entra. Ahora. Se trata de Liam. Al oír el nombre de mi hijo en su voz temblorosa, la puerta se abrió de golpe, alejándome de la mujer cuyas intenciones ya no cabían duda, y corrí adentro mientras la señora WYN, con las manos temblorosas, cerraba y echaba el cerrojo. Nos apresuramos por un pasillo silencioso que parecía hacerse más pesado a cada paso, hasta que llegamos a un pequeño almacén cerca del ala de arte. Allí, detrás de pilas de cajas, estaba Liam, con los ojos muy abiertos, aferrado a un vaso de crayones que seguramente había agarrado por miedo. Al verme, los crayones cayeron al suelo y corrió a mis brazos con un sollozo de alivio que me partió el corazón. Lo abracé fuerte, sintiendo su cálido aliento en mi cuello, agradecida y aterrada a la vez. Cuando por fin miré a la señora WYN y le pregunté quién era la mujer, me explicó que se llamaba Naen Kroll, tía de un alumno de otra clase. No tenía la custodia y llevaba semanas intentando sacar a su sobrino del colegio. Esa mañana, Naen había ido a la oficina y había dicho que quería recogerlo antes. Al negarse, se enfadó y empezó a recorrer los pasillos buscándolo activamente. Finalmente, encontró las taquillas y cogió la chaqueta y la mochila de Liam. Probablemente para hacer pasar al niño que intentaba secuestrar por mío. Sentí un nudo en el estómago al imaginar lo cerca que había estado, lo fácil que podría haber desaparecido con un niño aterrorizado que se parecía a Liam, sin que me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. A través de una pequeña ventana, vimos a los policías interceptarla cerca de su coche. El niño que llevaba en brazos retrocedió rápidamente cuando ella lo soltó y se frotó la muñeca mientras los agentes lo ponían a salvo antes de arrestarla.
Solo entonces pude respirar con normalidad. Después de declarar y asegurarme de que Liam estaba a salvo, lo llevé afuera, donde por fin sentí que podía respirar el aire fresco. La señora WYN no paraba de disculparse, pero le dije que había salvado a mi hijo. Entonces apareció Nolan, sin aliento y pálido, con un gesto de alivio al vernos. Me puso una mano tranquilizadora en el hombro y nos acompañó a casa. Entrar en la calidez familiar de nuestra sala de estar, los dibujos de Liam en la nevera, la suave luz de las lámparas, se sintió casi surrealista, como regresar a una vida que casi había perdido. Mi madre corrió hacia mí, abrazó a Liam con lágrimas en los ojos y me susurró que había hecho lo correcto. Por primera vez esa tarde, pude respirar aliviada. Más tarde, mientras estábamos sentados en silencio, Liam confesó que había visto a la misma mujer una semana antes, la que lo había estado observando desde la valla. Al oír esto, sentí una profunda inquietud, una dolorosa mezcla de culpa y gratitud porque ahora estuviera a salvo y pudiera decir la verdad. Esa noche, después de que se durmiera acurrucado a mi lado, me quedé despierta, reviviendo cada momento, la noticia, las llamadas telefónicas infructuosas, la fría sonrisa de la desconocida, el niño vestido con la ropa de mi hijo, la escalofriante comprensión de que ella lo había planeado todo. Nos había estado observando. Nos había estudiado. Y había estado esperando el momento en que pudiera usar la identidad de Liam para llevarse a otro niño. A la mañana siguiente, la escuela llamó para confirmar que el niño estaba a salvo con sus padres y que se habían implementado nuevas medidas de seguridad. La señora WYN también llamó, con la voz aún temblorosa, y cuando volvió a disculparse, le dije que había hecho lo correcto. En los días siguientes, la vida cotidiana regresó poco a poco, pero todo estaba impregnado de una nueva conciencia. Guié a Liam hacia mi interior, prestando atención a las sombras y los rostros, y confiando las advertencias que antes había ignorado. Y una tarde, Liam me entregó un dibujo de nosotros tomados de la mano frente a nuestra casa, con las palabras, «Mamá me protege», escritas en letras grandes e irregulares. Lo sostuve como un objeto sagrado, porque después de un día en el que el miedo amenazó con quebrarnos, lo que perduró fue más fuerte, nuestro vínculo, nuestra vigilancia y la verdad inquebrantable de que el amor es la protección más fuerte que una madre puede tener.